Desde pequeño, siempre me habían intrigado las historias sobre doppelgangers, esas criaturas que se asemejan a una persona y que, según la leyenda, pueden traer consigo la mala suerte o la tragedia. Pero nunca imaginé que experimentaría algo tan aterrador relacionado con ellos hasta esa fatídica noche. Había estado trabajando hasta tarde en la oficina, terminando un proyecto importante. Cuando finalmente salí, la ciudad estaba envuelta en la oscuridad de la medianoche. Caminaba solo por las calles vacías, con el sonido de mis propios pasos resonando en mi mente. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura de pie bajo la tenue luz de una farola. Me detuve en seco y lo miré con sorpresa. Era idéntico a mí en todos los aspectos, desde la ropa que llevaba puesta hasta la forma en que se sostenía en la misma posición. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un nudo en el estómago. ¿Quién era esta persona y por qué se parecía tanto a mí? El doppelganger levantó la cabeza y me miró con los mismos ojos que veía en el espejo cada día. Mi corazón comenzó a latir desbocado mientras retrocedía, pero la figura comenzó a seguirme, sin cambiar su expresión en absoluto. No importaba cuánto retrocediera, siempre estaba a la misma distancia, como si fuera una sombra que me perseguía. Entré en un callejón oscuro, desesperado por escapar, pero mi doppelganger continuó siguiéndome, sin hacer ningún ruido. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva y mis pensamientos se volvieron caóticos. ¿Era esto real o simplemente una alucinación? Finalmente llegué a un callejón sin salida y mi doble se acercó a mí. Mis piernas temblaban y cuando se acercó lo suficiente, extendió su mano y me tocó en el hombro. En ese momento, sentí un dolor agudo y un frío intenso que se apoderó de mí. Grité de dolor y caí al suelo. Cuando volví en sí, mi doppelganger ya no estaba allí. Me costó levantarme y regresar a mi apartamento, donde me refugié en mi cama, tratando de entender lo que acababa de suceder. Investigué sobre los doppelgangers y descubrí que se creía que eran manifestaciones de uno mismo, a menudo asociadas con presagios de mal augurio. No sabía si debía temer lo que había ocurrido o si era simplemente una pesadilla. Lo único que sabía con certeza era que mi vida nunca volvería a ser el mismo. Mi mejor amigo, Alex, y yo solíamos pasar nuestros veranos en una cabaña alejada en medio del bosque. Era un lugar remoto y tranquilo, perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. Un verano decidimos invitar a otro amigo, Chris, para un viaje de fin de semana. No teníamos idea de que este sería el viaje más aterrador de nuestras vidas. La cabaña era rústica, pero acogedora. Llegamos un viernes por la tarde y pasamos la tarde pescando en el lago cercano. Pero esa noche, cuando estábamos sentados alrededor de la fogata, notamos algo extraño. Chris se quedó callado durante un largo rato y parecía nervioso. Finalmente, rompió el silencio. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que alguien los está observando?, preguntó. Alex y yo nos miramos. No habíamos sentido nada parecido, pero Chris insistió en que algo no estaba bien. Pasamos el resto de la noche tratando de calmar sus nervios, pero la atmósfera se volvió inquietante. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron. Mientras desayunábamos, Chris se levantó repentinamente y salió corriendo al bosque. Pensamos que estaba bromeando al principio, pero cuando no regresó después de una hora, comenzamos a preocuparnos. Salimos en su búsqueda y lo encontramos temblando en un claro del bosque. Chris nos miró con terror en los ojos y dijo: «Vi a alguien que se parece a mí. Estaba de pie junto a un árbol, mirándome fijamente. Cuando intenté acercarme, desapareció en el bosque». No sabíamos qué pensar, pero Chris estaba visiblemente afectado. Decidimos regresar a la cabaña y buscar una explicación lógica para lo que había sucedido. Pero cuando llegamos, nos encontramos con la peor sorpresa. Allí, dentro de la cabaña, estaba Chris. O al menos eso parecía. Estaba sentado en la mesa, con la misma ropa, mirándonos con una expresión de completa confusión. No podíamos creer lo que veíamos. Alex y yo miramos a Chris, luego al Chris dentro de la cabaña. Ambos eran idénticos. La confusión y el miedo se apoderaron de nosotros. ¿Quién era el verdadero Chris? ¿Cómo era posible que hubiera dos versiones de él? Mientras tratábamos de entender lo que estaba sucediendo, escuchamos pasos en el bosque y una figura idéntica a Chris se asomó por la ventana. Sin pensarlo, corrimos hacia la puerta y huimos de la cabaña.
Durante horas, deambulamos por el bosque, temiendo que el ser que se hacía pasar por Chris nos persiguiera. Finalmente, encontramos ayuda en un campamento cercano y relatamos nuestra extraña experiencia. Nunca volvimos a la cabaña en el bosque, y nunca descubrimos quién o qué era el doppelganger de Chris. La experiencia nos dejó marcados de por vida, y desde entonces, nunca podemos estar seguros de quién es quién, ni siquiera entre nosotros tres. La sensación de ser observados por alguien que se parece a nosotros mismos aún nos persigue en nuestros peores momentos de pesadilla. Hace unos años, cuando era un estudiante universitario, experimenté algo que me persigue hasta el día de hoy. Fue una noche fría de invierno y estaba estudiando en mi habitación cuando de repente sentí una presencia inusual detrás de mí. Giré la cabeza y, para mi horror, me encontré con una versión idéntica de mí mismo de pie junto a la ventana. Mis manos temblaron y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía entender lo que estaba viendo. El doppelganger me miraba con una expresión inexpresiva en el rostro, como si fuera una mera copia de mí sin emociones ni vida. Me costaba respirar y, por un momento, pensé que estaba perdiendo la razón. El doppelganger, mi reflejo oscuro, comenzó a moverse, siguiendo mis propios movimientos. Cuando me levanté de la silla, él también lo hizo. Cuando retrocedí, él retrocedió. Era como si estuviera atado a mi sombra, pero no tenía sombra propia. Era una experiencia que desafiaba toda lógica y racionalidad. Sin pensar, salí corriendo de la habitación y llamé a mi compañero de cuarto, Michael, para que viniera a ver lo que estaba sucediendo. Cuando regresamos a mi habitación, el doppelganger ya no estaba allí. Mi compañero de cuarto me miró con incredulidad y preocupación, pensando que podría haber tenido una alucinación. Pero a partir de ese día, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mis amigos comenzaron a notar cambios en mi personalidad, como si no fuera yo mismo. Comenzaron a decir que parecía más distante y reservado. Algunos incluso mencionaron que había momentos en los que yo parecía ausente, como si mi mente estuviera en otro lugar. Comencé a investigar sobre doppelgangers y descubrí que en la mitología y el folclore se cree que son presagios de mala suerte o incluso de muerte. Comencé a sentir que mi vida se estaba desmoronando y no podía evitar pensar que mi doppelganger estaba relacionado con todo esto. Finalmente, decidí visitar a un vidente en busca de respuestas. Después de una sesión intensa, me miró con seriedad y dijo que mi doppelganger era una manifestación de mi propia oscuridad interior, una parte de mí que estaba luchando por tomar el control. Me advirtió que debía confrontar mis miedos y debilidades, o mi doppelganger seguiría persiguiéndome. Desde entonces, he estado en una búsqueda constante de autoconocimiento y crecimiento personal, tratando de enfrentar mis demonios internos. El encuentro con mi doppelganger fue una experiencia aterradora, pero también fue un catalizador para el cambio en mi vida. Siempre me recordará que la verdadera lucha a menudo se encuentra en nuestro interior y que no podemos huir de nosotros mismos. Mi mejor amiga Elena, River, y yo siempre hemos sido inseparables desde la infancia. Compartíamos secretos, aventuras y experiencias inolvidables. Sin embargo, una de esas experiencias cambiaría nuestras vidas para siempre y nos haría dudar de la realidad que conocíamos. Ocurrió una noche mientras estábamos en casa de River, viendo una película de terror. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba afuera, creando una atmósfera espeluznante que complementaba la película. De repente, escuchamos un ruido proveniente de la cocina. Nos miramos con sorpresa y nerviosismo. Decidimos investigar, armándonos con una linterna. Al llegar a la cocina encontramos algo que nos dejó sin aliento. Allí, de pie junto a la nevera, estaba River. Pero no era la River con la que había estado viendo la película unos momentos antes. Era idéntica a ella en todos los sentidos, desde su cabello hasta su ropa. ¿River?, pregunté con temor. La River en la cocina simplemente asintió y sonrió. Era la misma sonrisa que conocía, pero algo en su mirada parecía vacío y perturbador. La River en la sala de estar también sonrió, pero ahora sus ojos reflejaban la misma extraña frialdad. Las dos River se miraron y luego comenzaron a caminar hacia nosotros. Corrimos asustadas y nos encerramos en el baño. Desde allí, podíamos escuchar a las dos River llamándonos,
intentando convencernos de que abriéramos la puerta. Estábamos aterradas, sin saber en quién confiar. Pasaron horas antes de que nos atreviéramos a abrir la puerta. Cuando finalmente lo hicimos, solo había una River en la casa. Pero esta River ya no era la misma. Su mirada era diferente, como si algo hubiera cambiado en su interior. No pudimos evitar preguntarle sobre lo que acababa de suceder, pero ella negó rotundamente haber estado en la cocina y afirmó que no tenía idea de lo que estábamos hablando. Sin embargo, ambas sabíamos lo que habíamos visto. Desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser las mismas entre River y yo. Las dudas sobre su verdadera identidad y la existencia de su doppelganger persistieron en nuestras mentes. La experiencia nos dejó con una sensación de inquietud constante, y siempre nos preguntamos si alguna vez conoceríamos la verdad detrás de ese aterrador encuentro con su doble. En mi familia, siempre hemos compartido una conexión profunda, algo que va más allá de la sangre. Mi madre, mi hermano menor y yo vivíamos en una antigua casa de campo que había sido propiedad de la familia durante generaciones. La casa estaba llena de recuerdos y secretos familiares, y uno de esos secretos estaba relacionado con una antigua leyenda sobre doppelgangers que rondaba a nuestra familia. Desde que era niño, mi madre me advertía sobre la historia de los doppelgangers en nuestra familia. Según la leyenda, en cada generación, un miembro de la familia encontraría su propio doble, lo que traería consigo tragedia y desgracia. Mi madre me decía que debía ser cauteloso y nunca enfrentar a mi doppelganger si lo encontraba. Cuando cumplí 18 años, ocurrió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una noche, mi hermano menor, Fernando, me despertó de un profundo sueño. Sus ojos estaban llenos de terror mientras murmuraba que había visto a alguien que se parecía a mí en el pasillo. Al principio pensé que era una pesadilla, pero cuando lo vi temblando de miedo, supe que no podía ignorarlo. Salimos juntos a investigar, y en el pasillo oscuro, encontramos a mi doppelganger. Estaba parado allí, mirándonos con la misma expresión inexpresiva que yo conocía tan bien en el espejo. La sensación de terror se apoderó de nosotros, y recordé las advertencias de mi madre sobre no enfrentar a mi doble. Corrimos de vuelta a la habitación de mi madre y le contamos lo que había sucedido. Ella estaba visiblemente preocupada, y nos instó a permanecer en la habitación con ella, donde estaríamos a salvo. Pasamos la noche en vela, escuchando pasos y susurros en la casa. A la mañana siguiente, mi doppelganger había desaparecido. Aunque parecía que estábamos a salvo, la tensión en la casa era palpable. Mi madre nos contó más sobre la historia de los doppelgangers en la familia, y cómo la maldición parecía haber regresado después de generaciones de inactividad. A lo largo de los meses que siguieron, la atmósfera en la casa se volvió más tensa y aterradora. Mi madre comenzó a envejecer rápidamente, y mi hermano y yo sentíamos una presencia constante acechándonos. No importaba cuántas veces buscáramos respuestas o tratáramos de huir, el doppelganger nunca dejó de perseguirnos. La maldición de los doppelgangers había regresado a nuestra familia, y no sabíamos si alguna vez podríamos romperla. Vivíamos con el temor constante de enfrentarnos a nuestros propios dobles y las consecuencias que eso podría traer. La casa de la familia se convirtió en un lugar de pesadilla, y la tragedia parecía acechar en cada esquina.